Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 4, física del siglo XX, y vamos a analizar en este vídeo la desintegración radiactiva y los tipos de desintegración que hay de manera natural. Bien, el fenómeno de la desintegración radiactiva tiene que ver con el hecho de que los núcleos de los elementos no siempre son estables. Es decir, no pueden permanecer durante un tiempo indefinido en un estado tal cual se presenta el núcleo, sino que puede producirse un fenómeno de desintegración y ese núcleo se modifica. Esa desintegración o ese fenómeno se conoce como radiactividad y en el apartado siguiente analizaremos los tipos de radiactividad natural que hay. Es decir, qué tipo de radiactividad o qué fenómenos de desintegración se presentan en la naturaleza, que no son artificiales, no son producidos por el propio ser humano. Bien, antes de empezar a analizar la desintegración radiactiva, de cómo los núcleos se desintegran, es necesario saber que este fenómeno es un fenómeno cuántico y por lo tanto no es posible saber a ciencia cierta en qué momento exacto un núcleo que sabemos que se va a desintegrar lo hará. No podemos tener ese conocimiento. Por lo tanto, hay un conocimiento probabilístico de la ocurrencia de la desintegración. Independientemente de que el núcleo sea estable o no, que eso sí se puede determinar, una vez que sepamos que ese núcleo se desintegrará, no podemos saber cuándo, pero sí podemos saber con qué probabilidad lo va a hacer, por ejemplo, en el próximo minuto o en los próximos 3 años. ¿De acuerdo? Para analizar, por lo tanto, el fenómeno de la desintegración radiactiva, necesitamos considerar un conjunto de núcleos. No podemos trabajar con un núcleo individualmente, porque al ser un fenómeno probabilístico, si queremos analizar en un laboratorio los fenómenos de desintegración, será más interesante y más fructífero contar con una colectividad, con un conjunto grande de núcleos, pues así podemos ver y observar más fenómenos de desintegración, porque cuanto más núcleos tenga en mi poder, pues aunque cada núcleo se desintegra de manera probabilística, evidentemente parto con más opciones de poder observar la desintegración. Aquí observamos una colectividad, un conjunto de núcleos, que inicialmente son n sub 0, y transcurrido un tiempo t, se han desintegrado unos cuantos, ¿vale? El dibujo que no nos induje a error, que aquí tenemos una cantidad de núcleos, he dibujado 5 o 6, pero pensemos en colectividades muy grandes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a definir una magnitud, que es la actividad, como la variación en el número de núcleos en la unidad de tiempo. Recordemos que cuando hablamos de una dependencia entre dos magnitudes, de cómo cambia una con respecto de otra, estamos refiriéndonos a una derivada. La actividad, que se representa con la letra A, por lo tanto es una derivada entre el número de núcleos con respecto al tiempo. Y además, como siempre, la colectividad lo que hace la desintegración es perder núcleos, esa derivada tiene que ser negativa, pues la actividad al final es una función decreciente. Conforme el número de núcleos descienda, la actividad también va a disminuir. La actividad se mide en becquerelios, en becquerels, en honor a Henry Becquerel, que fue el supuesto el que descubrió la radiactividad en 1900. Y también se habla de desintegraciones por segundo. Un becquerelio es una desintegración por segundo, ¿de acuerdo? Bien, podemos establecer una relación entre la actividad y el número de núcleos. Es decir, hay una relación de proporcionalidad
entre cómo se desintegran en el tiempo en los núcleos y la cantidad de núcleos. Esta relación viene dada por una constante de proporcionalidad lambda, que es muy importante. Lambda es lo que se conoce como constante de desintegración. Y lo que determina es la probabilidad de que se desintegre un núcleo en la unidad de tiempo. Por lo tanto, cuanto mayor sea lambda, pues establece la relación, mayor será la actividad, y cuanto menor sea lambda, pues menor será la actividad. ¿De acuerdo? Gracias a esta relación que podemos definir entre la actividad y el número de núcleos n en un tiempo t, podemos tomar esta definición de la actividad y reescribirla del siguiente modo. Desde a menos diferencial de t con respecto al tiempo, podemos poner que lambda n es igual a menos diferencial de n partido diferencial de t. Si reagrupamos un poco los términos, nos queda que menos diferencial de n partido n es igual a lambda diferencial de t. ¿De acuerdo? Y aquí podríamos integrar, vamos a pasar el signo menos al otro lado. Si aquí integramos en ambos miembros, la integral de diferencial de n partido n es el logaritmo neperiano, y aquí tendríamos en el miembro de la derecha menos lambda t, más las constantes correspondientes. Entonces, al despejar n, podemos describir la ley de la desintegración radiactiva del siguiente modo. El número de núcleos en el tiempo es igual al número de núcleos iniciales por e elevado a menos lambda t. Hay una dependencia exponencial, una exponencial negativa, del decaimiento de los núcleos. A medida que va transcurriendo el tiempo, el exponente de la exponencial se hace más negativo, y entonces esto va tendiendo a cero. Este factor va haciendo que el número de núcleos tienda a cero, partiendo de un valor inicial. Cuando t vale 0, que e elevado a 0 es 1, partiendo de t, cuando t igual a 0, n es igual a n sub 0. Dado que sabemos que la actividad y el número de núcleos se relacionan mediante la constante de desintegración, es posible reescribir esta ecuación que acabamos de establecer prácticamente de manera análoga. La actividad va a ser la actividad inicial por e elevado a menos lambda t. Podemos hablar de la misma relación, una relación análoga. Fijaos que no estamos midiendo exactamente lo mismo. En la primera ecuación estamos midiendo el número exacto de núcleos, y en la segunda estamos determinando la actividad, las desintegraciones por segundo que están sucediendo, ¿vale? Vemos que la actividad evidentemente va a cambiar con el tiempo, dependerá del número de núcleos que vayamos teniendo. Como digo, esta gráfica es una gráfica exponencial negativa. Entonces, si representamos, por ejemplo, el tiempo frente a n, vamos a tener que, partiendo de un n sub 0 inicial, la ecuación, perdón, la función, si puedo hacerla, la gráfica tiende a 0. Es muy interesante conocer dos magnitudes que son importantes para el análisis de la desintegración radiactiva. Una de ellas es el periodo de semidesintegración, que se suele escribir como t sub 1 medio, y básicamente
lo que nos está diciendo es el tiempo que tarda la colectividad de núcleos en desintegrarse a la mitad. Claro, la constante de desintegración es característica de cada tipo de núcleo. La lambda es característica de cada tipo de núcleo, porque cada núcleo tiene una probabilidad de desintegrarse. Y el periodo de semidesintegración igual. ¿De acuerdo? Pues si nosotros condicionamos a que n de t sea igual a un medio de n sub 0, podemos calcular el valor del periodo de semidesintegración. Si hacemos las operaciones, es decir, si imponemos esta relación, podemos llegar a la conclusión de que el periodo de semidesintegración es igual al logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Por lo tanto, observamos que el periodo de semidesintegración evidentemente depende de la constante de desintegración. ¿Vale? Bien, básicamente esta es la cinética de la desintegración radiactiva, cómo va sucediéndose, y ahora sería interesante analizar los tipos de desintegración con los que nos vamos a encontrar en la naturaleza. Básicamente tenemos tres tipos de desintegración: la desintegración alfa, la desintegración beta y la desintegración gamma. La desintegración alfa tiene lugar en núcleos radiactivos, es decir, núcleos inestables, con una masa muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen es desintegrarse en núcleos menos pesados y emiten una partícula alfa. ¿Qué es una partícula alfa? Una partícula alfa es un núcleo de helio 4, ¿vale? Entonces, claro, el núcleo de helio 4 es ya de por sí un núcleo. Por lo tanto, es lógico pensar que necesitamos un núcleo pesado, es decir, con muchos protones y neutrones, para que la desintegración por sí solo se desgaje el núcleo, digamos, entre comillas, y se separe en un núcleo todavía bastante pesado y en una partícula alfa. Esto lo podemos representar en el esquema de desintegración del siguiente modo. Un núcleo padre se desintegra en un núcleo hijo o descendiente y se emite una partícula alfa. Evidentemente, como el núcleo inicial se ha dividido, el número de protones tiene que mantenerse igual y el número de neutrones también. De ahí que el número másico y el número atómico del núcleo descendiente tenga exactamente -4 en el número másico y -2 en el número atómico correspondientes a la partícula alfa. Ejemplo, el uranio 238. El uranio 238 se desintegra por decaimiento alfa en el torio 234 más la partícula alfa. ¿Vale? Este sería el ejemplo que vamos a observar. Fijaos que el uranio es un núcleo bastante pesado. Tiene 238 nucleones. Bien, es interesante analizar si es posible o cuándo es posible la desintegración alfa. Evidentemente, si tiene lugar la desintegración alfa, aparte de que hemos visto anteriormente de que es un fenómeno cuántico, por lo tanto podemos conocer solo probabilísticamente cuándo va a ocurrir, sí podemos saber de antemano, dado un núcleo, si tendría sentido o si sería posible que esa desintegración alfa ocurriera. Para ello tenemos que analizar energéticamente el proceso.
Básicamente, digamos que la energía que se pone en juego en este proceso, si este proceso ocurre de manera espontánea, evidentemente es porque si no hay nadie que le proporcione energía al núcleo inicial, entendemos que es un sistema aislado, la desintegración alfa va a ocurrir si este proceso es energéticamente posible. Básicamente, la energía de la desintegración alfa tiene que ser la suma de la energía cinética de las partículas. Vamos a suponer que... o la energía de las partículas en general. Vamos a suponer que el núcleo padre está en reposo cuando se produce la desintegración alfa. Entonces, debe haber una conservación de la energía y por lo tanto la energía del núcleo padre que presenta al inicio tiene que ser igual a la energía final. Vamos a plantear, sabemos que tenemos que utilizar la relación de Einstein, entonces tendríamos que la masa del núcleo padre por c al cuadrado tiene que ser igual a la masa del descendiente por c al cuadrado más la masa de la partícula alfa por c al cuadrado más la energía de desintegración, Q sub alfa. Normalmente se representa así. ¿Vale? Digamos que si despejamos en esta relación, nos queda que Q sub alfa, tiene que ser igual a la masa del padre menos la masa del hijo del descendiente menos la masa de la partícula alfa, todo multiplicado por c al cuadrado. Entonces, si Q sub alfa es mayor que 0, entonces la desintegración tiene lugar espontáneamente. Y si Q sub alfa es menor que 0, entonces la desintegración alfa no tiene lugar espontáneamente. Digamos algo así como que la energía que presenta el padre al inicio, que es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, menos toda la energía que es necesaria de la formación del descendiente y de la partícula alfa y su energía cinética que adquieren, porque en ese fenómeno de desintegración los los productos salen con una cierta velocidad, al restar no puede ser negativo, porque si esa diferencia saliera negativa, quiere decir que el núcleo padre no presenta una energía suficiente para constituir los dos núcleos producto, el hijo y la partícula alfa, y además proporcionarle la energía correspondiente, ¿vale? Por eso necesitamos que la Q sub alfa, la energía de la reacción, de la desintegración, sea mayor que 0. Muy bien. Recordad que aquí estamos considerando las masas tabuladas, ¿vale? Porque recordad que las masas de los núcleos muchas veces no disponemos de esa información, tenemos que utilizar las masas del átomo, ¿vale? Lo que pasa es que al hacer el cambio de las masas nucleares a las masas atómicas, todos los remanentes que quedan de las diferencias con las zetas de las masas de los electrones, etcétera, etcétera, pues se van reorganizando y al final queda la expresión así, ¿vale? Se van yendo unas con otras y queda de esta manera. Bien, vamos a pasar a la siguiente desintegración, que es la desintegración beta.
Esta desintegración es mucho más compleja que la desintegración alfa. En primer lugar, porque presenta dos posibilidades. Desintegración beta más y desintegración beta menos. También se representa con la letra. Bien, ¿qué tiene lugar en la desintegración beta más? En la desintegración beta más lo que ocurre es que un protón se convierte en un neutrón. Un protón y un neutrón que están, un protón que está dentro del núcleo, dentro de un núcleo, de manera espontánea se convierte en un neutrón. ¿Vale? Este fenómeno no ocurre así tal cual, sino que además, para que energéticamente esto suceda, es necesario que se produzca un positrón y un neutrino electrónico. Bien, aquí hemos dado un salto de gigante. Comentemos un poco la jugada. ¿Qué es un positrón y qué es un neutrino? Pues bien, un positrón es la antipartícula del electrón. Digamos, grosso modo, que es lo mismo que el electrón, solo que con carga positiva. La misma masa, pero con carga positiva. Y el neutrino electrónico es otra partícula que, a nivel en que nosotros lo vemos, es una partícula sin masa, al igual que el fotón, por lo tanto, viaja a la velocidad de la luz, y para que se cumpla la conservación de la energía y la conservación del momento lineal y angular, es necesario que en la reacción esta de que el protón, la desintegración del protón al neutrón, se produzca el positrón y el neutrino. ¿Por qué el positrón y el neutrino y no otra partícula extraña? Vamos a explicar primero la desintegración beta menos, ver cuál es, y luego ya hablamos en global. La desintegración beta menos es el proceso contrario. Un neutrón pasa a ser un protón. Este fenómeno también puede ocurrir en un núcleo, o es posible que un neutrón aislado también se desintegre a un protón, ¿vale? El caso contrario no sucede, es decir, protones aislados no encontramos que se desintegren a neutrones. Y este fenómeno no ocurre por sí solo, sino que el neutrón se desintegra a un protón, a un electrón y a un antineutrino electrónico. ¿Vale? Estas son las dos reacciones de desintegración beta más y beta menos. Bien, ¿por qué se producen un electrón y un positrón, un neutrino y un antineutrino? Aquí en este caso el antineutrino es la antipartícula del neutrino. No vamos a entrar en las cosas que tienen diferentes porque tampoco nos importa. Una partícula de masa cero que viaja a la velocidad de la luz. Bien, básicamente no solamente se tienen que conservar la energía y el momento lineal en las desintegraciones, sino que también es necesario para lo que nosotros tenemos aquí, para entender por qué se producen el electrón-positrón y los neutrinos y antineutrinos, debemos tener en cuenta la conservación de las siguientes cosas. Necesitamos conservación de energía y momento, que evidentemente se cumple una vez que introducimos estas cuatro partículas nuevas, y luego también necesitamos carga, el número bariónico, en el cual no vamos a entrar porque ya se mantiene, y algo que sí es interesante, el número leptónico. Bien, la conservación de la energía y el momento, eso es evidente.
La conservación de la carga quiere decir que las cargas que tenemos antes de la reacción, de la desintegración, se tienen que mantener después de la desintegración. Digamos que en la desintegración beta más tenemos un protón que es de carga positiva, por lo tanto, una vez que tenga lugar la desintegración, debemos de tener en los productos una carga positiva más 1. Si analizamos, neutrón y neutrino no tienen carga, pero el positrón sí. Por eso, en una desintegración beta más no puede haber nunca un electrón, sino que tiene que ser un positrón. Al contrario, en la beta menos, como al inicio tenemos un neutrón, es decir, no hay carga, al final en los productos no puede haber carga. De ahí que al protón se le asocie un electrón para que se contrarresten las dos cargas, positiva y negativa. Si hablamos del número leptónico, podemos entender la aparición del neutrino y del antineutrino. El número leptónico tiene que ver con los leptones. Los leptones son una familia de partículas entre las que se encuentran el electrón y el neutrino y evidentemente su antipartícula. Pues bien, el número leptónico es la diferencia entre los leptones menos los antileptones, ¿vale? Las partículas menos las antipartículas, siempre hablando de los leptones. Entonces, fijaos que el positrón en la desintegración beta más es una antipartícula, por lo tanto, como no hay leptones al inicio, no puede haber leptones en los productos. Si ya tenemos una antipartícula leptónica, necesitamos una partícula leptónica para que el número leptónico se conserve, sea 0 en los reactivos, 0 en los productos. Por las circunstancias de la energía y el momento, es interesante emplear el neutrino electrónico, de forma que el neutrino, que es una partícula leptónica, se contrarresta con el positrón, que es una antipartícula leptónica. 1 menos 1, 0. Y en la beta menos sucede al contrario. Debido a la conservación de la carga necesitamos un electrón, que es un leptón, por lo tanto suma 1 el número de partículas leptónicas, y como al inicio no tenemos leptones, porque el neutrón y el protón no son leptones, necesitamos una antipartícula leptónica que contrarreste ese valor positivo del leptón, que es el electrón. Utilizamos el antineutrino, de manera que tenemos 1 menos 1, 0, ¿vale? Así se construyen las desintegraciones, beta más y beta menos. Ejemplo, pues bien, por ejemplo, de beta menos o de beta más, por seguir el mismo orden, tenemos el nitrógeno 12 que desintegra al carbono 12. Se produce el positrón más el neutrino. Y de beta menos, el carbono 14 se desintegra a nitrógeno más el electrón más el antineutrino. Si digo antineutrino y neutrino electrónico es porque hay neutrinos de otros leptones, de otras partículas leptónicas como el muón y el tau, ¿vale? Cuando veamos un poco de física de partículas, un pequeño esbozo, pues podremos comentar un poco la familia, los bariones, los mesones, los leptones, los quarks y otro tipo de familias, ¿vale? De partículas. ¿Qué pasa si hacemos un análisis energético de la desintegración beta? Fijaos, antes de seguir con el análisis energético, que en una desintegración beta el número másico permanece constante. ¿Por qué? Porque un protón pasa a neutrón o un neutrón pasa a protón, de modo que el número másico se conserva. Lo que pasa es que o pasamos o disminuimos el número atómico o lo aumentamos. Vamos a escribir los balances energéticos directamente para no tardar mucho tiempo. En el caso de la reacción beta más,
el balance de energía de la desintegración queda del siguiente modo. La masa del padre menos la masa del descendiente o hijo menos 2 veces la masa del electrón, todo por c al cuadrado es igual a esa energía, ¿no? A la energía de desintegración. Y en el caso de beta menos, simplemente la masa del padre menos la masa del descendiente por c al cuadrado. Os preguntaréis por qué difiere una de otra. Pues bien, como hemos comentado antes, estas masas del padre y del descendiente no nos estamos refiriendo a las masas de los núcleos, sino que nos referimos a las masas del átomo, que son las que están tabuladas. Entonces ahí hemos tenido que hacer la siguiente sustitución. La masa del átomo es la masa del núcleo más z veces la masa de los electrones, entendemos, un átomo neutro. Entonces, estas son las masas tabuladas y estas son las que inicialmente tendríamos en el balance energético, los núcleos. Pero como esas masas no las tenemos que introducir la siguiente sustitución. La masa del núcleo va a ser la masa atómica menos z veces la masa del electrón. Entonces, al introducir esta diferencia en los balances energéticos, como el descendiente en una reacción beta más lo que hace es perder protones, por los signos al final se acumulan las masas de los electrones. Porque evidentemente aquí en estos balances energéticos también hay que considerar, igual que antes hemos considerado la masa de la partícula alfa, hay que considerar la energía cinética del electrón o del positrón, que tienen la misma masa por c al cuadrado, y las masas en principio de los neutrinos. Lo que pasa que como tienen masa cero y son prácticamente indetectables en estas reacciones, pues se pueden despreciar, ¿de acuerdo? Por eso no aparecen las masas de los neutrinos, la energía, digamos, de los neutrinos. La de los electrones, en el caso del beta más, se acumula con este cambio que hemos hecho aquí y queda 2 veces la masa del electrón, y en el caso del beta menos, pues se anulan y desaparecen, ¿vale? Es independiente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues al igual que pasaba antes, para que la reacción beta más tenga lugar, Q beta más tiene que ser positiva. Por lo tanto, la energía del padre, del núcleo padre, tiene que ser mayor que la energía del descendiente y 2 veces la energía de los dos electrones. Y la beta menos es más fácil que se produzca porque basta con que la energía del padre sea mayor que la energía del descendiente, ¿vale? En la desintegración. El proceso de análisis es el mismo que anteriormente. Y por último, tenemos la desintegración gamma. Es la desintegración más sencilla porque tiene lugar únicamente, es decir, en este caso un núcleo no cambia a otro núcleo, sino que esta tiene lugar en núcleos excitados. Un núcleo está excitado cuando presenta una energía que está por encima de su energía fundamental. La energía fundamental o la energía del estado fundamental, digamos que es la energía estable mínima, ¿no?, que presenta el núcleo en principio. Si presenta una energía por encima de esa energía fundamental, del estado fundamental, entonces está excitado y puede decaer a su estado fundamental emitiendo fotones. Y eso es lo que se conoce como desintegración gamma. Entonces, esto se escribe del siguiente modo. AZX se le pone ahí un asterisco para indicar que es un núcleo excitado y decae al mismo núcleo, evidentemente, solo que con la energía del estado fundamental más fotones. La energía del fotón se puede establecer con la ecuación de Planck.
Bueno, si queremos que salga positiva, vamos a poner la ARP. Inicial menos la energía final, ¿vale? Del núcleo va a ser igual a HF. El fotón saldrá con la frecuencia de esta diferencia energética, ¿no? Con la constante de Planck. El estado SUI es el estado excitado inicial, que es el excitado, que efectivamente es mayor que SUF, y SUF es el estado fundamental. Evidentemente aquí, pues para que esto ocurra, es necesario que, pues bueno, que evidentemente pues el núcleo se desintegre. Vamos, suelte los fotones y salgan los fotones despedidos con la energía correspondiente. ¿De acuerdo? No debemos pensar que las desintegraciones, una vez que hemos visto los tres tipos de desintegración, que las desintegraciones ocurren de manera aislada. Es decir, un mismo núcleo radiactivo puede presentar distintos tipos de desintegración. A lo mejor alfa y gamma, beta más y gamma, o cosas así, ¿vale? Presentará distintas probabilidades y en función de la situación, pues podrá decaer más en gamma o en beta menos o lo que sea. Muchas veces hay desintegración beta menos y el estado del núcleo queda excitado y luego, transcurrido un tiempo, pues decae con desintegración gamma, ¿no? Emitiendo fotones. Recordemos que todo esto acontece de manera probabilística y en los ejercicios veremos cómo, aplicando las leyes de la cinética radiactiva, podemos analizar el proceso de desintegración. Y habrá cuestiones en las que haya que comentar o describir alguna de estas desintegraciones.